Estamos de regreso aquí en este su espacio Hablando Claro, ya lo saben, a través de Radio Expresión México, tu mejor opción en la red desde hace casi 27 años. Y es momento de recibir, ustedes ya lo saben, y tenemos la participación siempre destacada de alguno de nuestros amigos, compañeros, un personaje que de verdad siempre nos agrada recibir y saludar. Y ya lo conocen, cada semana está aquí con nosotros y él es el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México, siempre con los temas de actualidad, con los temas que a usted le interesa conocer para que estemos al tanto de cómo suceden las cosas en este país. Con gusto lo recibimos y lo saludamos. Julio, bienvenido, buenas tardes. Mi estimada amiga Judith, como siempre es un verdadero placer platicar contigo, con tu amplio auditorio. Mi respeto y mi reconocimiento a tu gran equipo de colaboradores, pero sobre todo al titular de este espacio, a don Manuel Aparicio. Salúdamelo mucho y estoy a tus órdenes con mucho gusto. Claro que sí, Julio. Pues sé que por ahí hay varios temas. Lo que tú manejas, por supuesto, siempre es interesante explicarlo y hay cuestiones ahí en los aranceles que explican el 53% del alza de las exportaciones de México a Estados Unidos. Y no sé, ¿tú cómo ves todo esto? ¿Qué pasa y qué nos esperamos en este país? No cabe duda que esta alza arancelaria, estos cambios en la política arancelaria en materia de comercio exterior, estas, pues yo diría, decisiones que está tomando los socios comerciales, particularmente el gobierno norteamericano, obedecen precisamente a este desacato o a este incumplimiento por parte del gobierno de Morena al violentar o al no hacer honor a un tratado internacional de extradición que México tiene suscrito, ratificado y del cual México está obligado a cumplir en términos internacionales. No puede violentar una solicitud diplomática formulada con todas y cada una de las formalidades de un debido proceso, presentada ante la Cancillería y solicitada de manera diplomática a través de los mecanismos constitucionales, institucionales y además obedeciendo y respetando las formalidades de este Tratado Internacional de Extradición. No cabe duda que el gobierno de Donald Trump seguirá apretando, seguirá generando tensión económica, seguirá obviamente con las presiones arancelarias y esto impactará definitivamente al comercio internacional, afectará la balanza comercial, sin lugar a dudas va a dañar seriamente a nuestra economía nacional. De por sí es una economía muy débil, no ha crecido, no tiene factores fundamentales para que la detonen, no hay inversión de capital, por el contrario se ha caído la inversión de capital, no hay certeza en los inversionistas por todos los problemas políticos, económicos, sociales, las ocurrencias, las imposiciones, los actos de autoritarismo por parte del gobierno de Morena al pretender con reformas constitucionales pues controlar, monopolizar o colonizar las instituciones, desaparecer organismos y bueno, pues hacer reformas constitucionales para imponer su voluntad o mantener el control de algunas instituciones como el INE, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación y bueno, pues desaparecer organismos tan importantes precisamente como el INAI y como otros organismos constitucionales que eran independientes, que eran autónomos, y que bueno, pues al final del día hemos visto que la autonomía institucional en México no existe. Tenemos el claro ejemplo de la Fiscalía General de la República, ninguna fiscalía a nivel estatal, a nivel federal, son autónomas, todas obedecen leal y a ciegas a sus gobiernos respectivos, particularmente la Fiscalía General de la República, pues carece de toda autonomía, de toda independencia, de toda capacidad de operación, si no es bajo la instrucción directa de Palacio Nacional. Y bueno, pues evidentemente todo esto es parte o una pieza de un gran tablero donde desde pues Morena, desde Palenque, están dirigiendo un plan para precisamente controlar la elección del 2027, no cumplir con el Tratado Internacional para no entregar a todos y cada uno de los, pues ya 8, ya no son 10, ya 2 ya caminaron solitos con las pruebas correspondientes, fueron a entregar al gobierno norteamericano para negociar un acuerdo de pues de colaboración para ser beneficiarios de un programa de testigo protegido o testigo colaborador y con ello gozar algún tratamiento preferencial. Sin embargo, pues no cabe duda que el gobierno norteamericano ha hecho claro, ha hecho público, ha hecho ya del conocimiento de la opinión pública que tomar acciones contundentes, que el Estado de Derecho, que el derecho internacional y que la justicia no pueden quedar sujetas al capricho de un gobierno como el de Morena,
y que bueno, pues si es necesario ya han tomado acciones vía mar, han acabado con lanchas que traficaban droga y que ahora bueno, pues si hay que entrar por tierra lo harán, y eso es algo muy preocupante, mi estimada amiga Judith, amable auditorio, el violentar ahí sí estarían violentando y vulnerando nuestra soberanía territorial y sería algo muy delicado para nuestra independencia, autonomía, pero la verdad es que es la consecuencia natural de un gobierno indiferente, de un gobierno que no entiende, o que sí entiende, no le importa, y que a costa de lo que sea pretende hacerse la víctima, pretende hacerse que él está atendiendo, que el gobierno de México está respondiendo, que el gobierno de México está resolviendo, cuando es todo lo contrario. Podemos dar cuenta en las calles de la capital de la República Mexicana, en las principales entradas de carreteras de no sé, México-Cuernavaca, México-Toluca, México-Puebla, hay presencia de manifestantes, de campesinos, de transportistas. 11 colectivos están ya movilizándose a nivel nacional y 32 que ya están presentes con diversas causas, diversas exigencias, entre ellos las mujeres madres buscadoras, los colectivos de mujeres víctimas de violencia, obviamente trabajadores que han sido víctimas de esta reforma también a la disminución a sus pensiones, pues ex personas juzgadoras, jueces y magistrados federales que fueron víctimas también de la reforma al Poder Judicial, fueron destituidos de su encargo y no se les ha pagado sus indemnizaciones, y así podemos sumar a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, e incluso jubilados que están viendo muy dañados sus intereses económicos porque obvio sus pensiones, de las cuales ellos ya tenían derechos adquiridos y venían gozando porque así lo establecía la ley, pues ya les disminuyeron sus pensiones a más de un 50%, y la verdad es que eso es algo terrible, porque Morena toma decisiones irresponsables, toma decisiones con el hígado, toma decisiones con intereses políticos, sin visualizar las consecuencias jurídicas, sin darse cuenta de los graves daños económicos y sin medir la trascendencia de los posibles conflictos internacionales que se pueden avecinar. Así es, Julio. Yo creo que más allá de defender una soberanía, pues la soberanía no es eso, la soberanía es tantas cosas que no pueden entender, que no nos dejan ver, y que pues los problemas ahí están. Entre estos grupos que se están manifestando, Julio, están los trabajadores de salud. Qué penoso que los trabajadores de la salud tengan que salir a las calles a decir que siguen sin equipo, que siguen sin insumos, que siguen sin medicamentos, y que hay quienes, tanto médicos como enfermeras, han tenido que sacar de su bolsa para pagar un medicamento, un insumo, algo para sus pacientes, porque no pueden dejarlos a la deriva. Qué triste y qué pena, Julio, que todo esto esté sucediendo y que el gobierno esté totalmente cerrado. Tú lo decías al inicio, no puede ser que se permita esto, pues se está permitiendo y no saben y no están viendo todo el daño que le están dando a este país, a los mexicanos de bien nacidos, Julio, que no merecemos esto. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que, como bien refieres, acertadamente comentas, son muchos los colectivos, entre ellos como también están incorporados y de manera muy legítima están exigiendo pues que se les atiendan las necesidades. El sector salud es uno de los sectores más vulnerados, más afectados por la negligencia, por la famosa austeridad republicana, por la pobreza franciscana, por el robo, el saqueo, la corrupción y la incapacidad de malos servidores públicos que hoy están al frente del sector salud, sector educación. Y bueno, pues hay que reconocer que la movilización de la gente pues obedece a un compromiso que no está cumpliendo Claudia Sheinbaum, porque cuando era candidata, ella, igual que Andrés Manuel, fueron capaces de venderle su alma al diablo, y entre ellos estaba la gente, y ellos fueron capaces de ofrecerles y comprometerles lo que era imposible material, económica, presupuestal y financieramente darles. Pero bueno, ellos en su afán de conquistar el voto y en su afán de tener estos grupos de choque, porque es lo que es la gente, un grupo de choque, un grupo de extorsionadores que históricamente han negociado, han gozado del beneplácito, del apoyo, de los acuerdos inconfesables con todos y cada uno de los gobiernos desde 1976. Y lamentablemente, pues esto es yo diría que es el fruto contaminado de una muy mala siembra de
antivalores, de resentimientos, de frustraciones. Estamos gobernados y tenemos gobiernos federales, estatales y locales y municipales, pues encabezados por personas incapaces, ignorantes, resentidas, frustrados. Ahí puedes dar cuenta, ayer la titular del Ejecutivo Federal, en vez de representar al Estado mexicano, en vez de representar a los mexicanos en la inauguración, es algo inédito, es la primera vez en los mundiales que México ha organizado que el titular del Ejecutivo no está presente en la inauguración, pues asumiendo el costo. Si había que asumir una rechifla, pues es la realidad. Lo que pasa es que no les gusta asumir su realidad. Les gusta estar en lugares donde el voto, el aplauso y el apapacho está controlado. Por eso su capacidad de controlar las grandes plazas se les acabó y se redujo a un deportivo chiquitito en una alcaldía, pues que es un bastión de Morena, allá en Los Galeana, en Gustavo Madero. Ahí se redujo el control y el apoyo y el apapacho de los militantes simpatizantes de Claudia Sheinbaum, para que nadie le chiflara, nadie la molestara a la señora. Qué falta de oficio político, qué falta de sensibilidad, qué falta de empatía, qué falta de responsabilidad, y sobre todo la expresión que tiene con las madres buscadoras. Me gustaría ver que ella tuviera un familiar, un hijo que estuviera desaparecido, que fueran víctimas de desaparición forzada o de feminicidio, si estarían así de contentos, así de tranquilos, así de indiferentes. Serán los primeros en exigir de las autoridades pues atención, respeto y solución a los problemas. Sin embargo, pues hoy que son ellos autoridad, hoy que ellos son los que deberían y podrían atender a todos los colectivos, a todas las organizaciones y a todos los sectores que hoy están vulnerados por la violencia, están violentados por la injusticia y están dañados por las malas decisiones de un gobierno nefasto como el de Morena, pues ahí están las consecuencias. Y reitero, es la cosecha de una pésima siembra, una siembra llena de resentimientos, llena de negocios inconfesables y de acuerdos, yo diría, bastante negativos para el interés y para el futuro de nuestro país. Y bueno, pues no hay más que dar cuenta que hoy la economía de un sector muy amplio de empresarios está viéndose muy dañada en el centro histórico. El transporte, el suministro, la cadena de suministro, la logística de entrega de mercancías por carretera, se empieza ya a percibir el retraso en las entregas, y esto daña económicamente a todos los sectores, la cadena de suministro y la cadena de productos perecederos. Ya empezó a generar desabasto, ya hay en algunos sectores incluso se percibe el aumento por el encarecimiento y por la falta de productos, porque no están llegando de manera oportuna, porque son perecederos y no están entrando de manera oportuna. Lamentablemente la gente, pues, es un grupo de delincuentes que están tomando el control, la paz, y están decidiendo el futuro de nuestra nación con mecanismos de presión y bajo condiciones de extorsión, y esto es algo que no puede permitirse bajo un gobierno que debe hacer valer el Estado de Derecho, no la represión. Tiene que hacer valer el Estado de Derecho, pero como algo le saben, algo le dieron, algo les ofreció y les comprometió, y pueden darlo a conocer. Por eso hoy les canceló, hace unos minutos, el secretario de Educación les canceló la reunión, porque evidentemente ya la CENTE y todos los colectivos que antes eran los principales pues patrocinadores, aplaudidores, y eran los que le echaban porras y defendían a ultranza a Morena y a Andrés Manuel y a todo lo que representaba la cuarta destrucción del país, hoy son sus detractores. Hoy son sus principales enemigos y sus críticos. Hoy son los que denuncian ante los medios de comunicación. Hoy sí, qué importantes son los medios de comunicación, ¿verdad? Hoy sí, benditas redes sociales que les están dando un espacio para dar a conocer y visibilizar este tipo de problemas, estos actos de indiferencia, estos actos de irresponsabilidad de una mujer gobernante, la primer mujer gobernante en la historia moderna de nuestro país, que es insensible, que es irresponsable, que se esconde para no enfrentar pues el juicio multitudinario y la opinión popular ante un escenario muy complicado, mi estimado Julio. Así es, Julio. Eran grandes y tantas las expectativas cuando logró el triunfo y cuando decía, si llegamos todas, qué pena y qué vergüenza de lo que ahora podemos ver. Y Julio, déjame regresar a los colectivos, a las madres buscadoras. Hubo un video que conmociona, Julio, no sé si tú lo viste, de la mamá buscadora
que se para frente a los policías y que les ruega, déjennos pasar, una noche antes del Mundial, y les ruega. Julio se le hinca al policía y le dice y da su caso, por qué buscan a sus hijos, por qué quieren pasar, por qué quieren ser escuchadas. Julio, entendemos que el policía cumplía órdenes y es su trabajo, pero lo movió tanto que hincada ante él y pidiéndole que la dejara pasar, el camarógrafo, ahí es el reconocimiento al camarógrafo que tomó el rostro del policía, Julio, llorando el policía porque le llega, es una persona, es un ser sensible que le llegó las palabras de la señora, pero que no podía hacer nada. Qué escena de verdad, Julio, que mueve y que nos lleva a pensar cómo están las mamás buscadoras, tantas que ya son y que no son escuchadas, con un solo caso que pudimos ver, pero que es el botón de muestra. Judith, sin lugar a dudas pones un tema muy importante en la mesa, pones un tema fundamental que debería abrir la sensibilidad, que debería pues despertar el sentido de responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Como bien refieres, la primera mujer, una mujer que prometió que si llegaba ella, llegaban todas, pues tal parece que no llegaron todas, llegaron solo unas cuantas beneficiarias, amigas o recomendadas, que son las que hoy están gozando de todos los beneficios de este gobierno. Mientras tanto, millones de mujeres, madres de familia, hijas, esposas, hermanas, son víctimas de la violencia, de la corrupción, de la impunidad, de la injusticia, de la negligencia, de malos servidores públicos. Bueno, pues aquí está, como bien refieres, una imagen que le dio la vuelta al mundo y que ya está en muchos medios de comunicación internacionales, porque gracias a estas benditas redes sociales y a la digitalización de los medios de comunicación, hoy estas imágenes han dado la vuelta al mundo y bueno, pues se ve de cuerpo entero, se describe de manera muy, yo diría, clara, cuáles son los verdaderos valores, cuáles son los verdaderos intereses, de qué está hecha esta persona que hoy ocupa el cargo de titular del Ejecutivo Federal, una persona insensible, poco empática, yo diría nula de empatía, no entiende de la sororidad, no entiende de la solidaridad, no entiende del dolor de una madre, no entiende del dolor de una hija y nunca va a entender la gran importancia de ocupar el cargo de presidente de la República. Lamentablemente son personas que llegaron ahí pues por la buena suerte, por el apoyo y la confianza del pueblo bueno y sabio que votó de manera multitudinaria. Hay voces que le dicen, pues ahora disfruten su voto. Ahí está la gente por la que votaron, disfruten su voto. Digo, pues es una expresión violenta, fuerte y a veces hasta poco empática, pero la verdad es que mucha de esa gente que hoy es víctima de las malas decisiones de este gobierno fueron los primeros defensores, fueron los primeros promoventes y yo diría los que aplaudían y defendían a ultranza las ocurrencias y defendían los caprichos y justificaban las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, y cuando destaparon a Claudia fueron los principales en votar y decir, ahora sí, como bien referías, la expectativa es alta porque es una mujer va a ser más sensible, va a ser más responsable, va a ser más honesta. Pues no, lamentablemente no. Por ello no creo que hace una semana, precisamente hace 8 días, pues el pueblo de Coahuila, los ciudadanos de Coahuila decidieron tomar un rumbo distinto y castigar con un voto contundente a un gobierno, a un hombre, a un proyecto que está dando respuesta a sus necesidades, que está atendiendo sus demandas y que está solucionando los problemas de Coahuila. Por eso, reitero, el voto no fue para el PRI, el voto no fue para un gobernador, el voto fue un mensaje de hartazgo, de decepción y de profunda frustración para millones de mexicanos que tenían muy altas expectativas con Morena, con Claudia Sheinbaum y con Andrés Manuel López Obrador y todo lo que esto representaba con una verdadera transformación en el gobierno. Desafortunadamente, para propios extraños e incluso para muchos militantes de Morena, hoy es una decepción ver cómo el gobierno está despedazándose y en este proyecto de destrucción están despedazando la economía del país, están destruyendo a nuestra nación, están acabando con el futuro de nuestros hijos y no es una casualidad que muchos de nuestros hijos estén huyendo, están buscando el futuro en otros países, estén huyendo de nuestro país, no estén con nosotros porque en México
no hay servicios de salud dignos, no hay atención médica hospitalaria suficiente, no hay materiales, no hay medicamentos, no hay empatía para los enfermos, no hay sensibilidad para las víctimas, y por ello mucha gente hoy está saliendo del país, porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, porque no hay soluciones, porque vivimos en un país donde la violencia, la delincuencia, la corrupción y la impunidad han tomado el control de nuestra vida social, de nuestra vida profesional y de nuestra vida laboral. Porque si a eso le sumas la extorsión, el derecho de piso y obviamente la colusión de malos servidores públicos que están pues al servicio de la delincuencia, pues ya no hay quien invierta, no hay quien genere empleos. No es una casualidad que la semana pasada se diera a conocer por parte del Seguro Social la caída de más de 30,000 empleos, y que bueno, pues es algo muy preocupante, porque bueno, pues están perdiendo fuentes de empleo formales y están cayéndose los ingresos, evidentemente en materia de consumo, capacidad de compra y obviamente contratación de nuevos empleados. Y bueno, pues ahí están las cifras reales, y se pueden contrastar con las cifras alegres de Claudia Sheinbaum, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Judith. Así es, Julio. Y bueno, no es cambiar el tema, pero simple y sencillamente todo este panorama es el que ha llevado a Estados Unidos a alertar a sus habitantes a viajar a las ciudades de México, pero de una manera con tantas precauciones. Incluso concluyen diciendo, y si no viajas, también considéralo, que es lo mejor. ¿Por qué? Por este ambiente que se está generando, por este ambiente que tenemos, y aunque hay un mundial, aunque está viviéndose esta pasión futbolera en este país, no quita que el gobierno de Estados Unidos esté alertando a su población a tener por lo menos cuidado. Totalmente de acuerdo contigo. Es cierto lo que dices, y lo que el gobierno norteamericano está tomando como medidas preventivas para precisamente evitar que sus compatriotas, que sus conciudadanos sean víctimas y pasen a formar parte de las cifras, de las estadísticas de extranjeros que son víctimas de la delincuencia, como además ya son muchos turistas que han sido víctimas, reitero, de la desaparición forzada, de la ejecución, y bueno, en esos casos han sido víctimas de la delincuencia porque los han asaltado, los han desaparecido, a otras mujeres las han violentado, y el gobierno norteamericano pues se queda nada más mirando, porque como son cómplices, pues no van a hacer nada, mi estimada mía Judith, amable auditorio, no van a hacer nada, son cómplices. Y muchos de estos cómplices hoy están pues libres, porque dice el gobierno que aquí en México no hay ninguna carpeta de investigación, no hay ningún delito que perseguir, y ellos mientras tanto siguen operando libremente, mientras que en Estados Unidos los tienen como delincuentes prófugos, y que muy probablemente por eso el gobierno norteamericano, ante esta indiferencia o ante este desacato al marco jurídico internacional, tomará acciones para sentar un precedente y dejarle muy en claro a Morena que el Estado de Derecho no puede estar violentado por delincuentes y no puede estar vulnerado por un grupo de narcogobernantes que tienen intereses por encima de la ley. Y como bien refiere pues la máxima en materia de justicia, nadie por encima de la ley, nadie por encima de la justicia. Y evidentemente es una realidad que el gobierno norteamericano le urge tener un golpe mediático, porque en noviembre tiene precisamente su proceso electoral, la jornada intermedia para renovación de su Congreso, y a Donald Trump, que le ha salido carísimo el movimiento de economía de guerra con este conflicto con Irán, que le fue a vender Israel y que él tuvo a bien patrocinar, y le ha salido lo más caro, lo inimaginable de caro, y no hablo de dinero, ha generado una gran crisis energética mundial, ha generado un gran problema en materia de comercio exterior, en materia de logística, tránsito internacional, y la verdad es que en materia petrolera y a nivel mundial ha generado un daño que incluso ya impactó a su propia economía. Así que le urge un golpe mediático, le urge un golpe que pueda dar muestra de su verdadero resultado para combatir a los delincuentes, a los narcodelincuentes, a los narcoterroristas, y creo que Cuba y México serán los elegidos para que el gobierno de Trump, además de presionarnos con la revisión o posible cancelación y se salgan del TMEC, pues obviamente no va a ser tan fácil, porque tendremos que aplicar las normas internacionales de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y para que se pueda precisamente inhabilitar la participación comercial de los Estados Unidos,
pues pasarían no menos de 3, 4 años. Entonces, esto es nada más expresión retórica de Donald Trump, pero lo que sí puede hacer es apretarnos con políticas arancelarias más agresivas, puede cambiar incluso la política de fiscalización de remesas, y te quiero decir que el gobierno mexicano depende de un alto porcentaje de ingresos gracias a las remesas, dinero que mandan nuestros familiares, hijos, hermanos, padres, que mandan desde los Estados Unidos o de otros países a México, que son remesas, y que el gobierno mexicano pues vive en un alto porcentaje de esos tanques de oxígeno que llegan cada mes, y que para México y la economía nacional son fundamentales. Si endurece la política de fiscalización y aumenta los aranceles y los cobros por la operación interbancaria de esas remesas, nos va a colapsar, Y si aprieta la política migratoria, va a generar un grave daño social. Y si endurece la política arancelaria en materia de comercio exterior, pues nos va a cerrar las puertas de muchos sectores económicos e industriales que son fundamentales para la economía del país. Entonces, yo creo que también en esas decisiones afectaría incluso los intereses de muchos inversionistas norteamericanos. Veo lejano ese escenario, pero ante la cerrazón de Claudia o ante la indiferencia del gobierno y la imposición autoritaria de Donald Trump, es el caldo de cultivo perfecto para una decisión con el estómago, una decisión tomada con las vísceras y no con la razón, no con la inteligencia, no con el oficio político, Judith. Y decisión que se puede ir al TEMEC, ¿no, Julio? Pues mira, la verdad es que el TEMEC es un acuerdo trilateral que está en este momento suspendido, porque recuerda que difirieron las fechas de las revisiones de las mesas de los capítulos a analizar, precisamente por el tema del Mundial y precisamente porque el Departamento de Justicia, la Corte Federal de Manhattan, está integrando nuevos expedientes para dar a conocer nuevas listas de gobernadores a los que ya incluso algunos legisladores les están ya cancelando las visas. Y bueno, pues evidentemente habrá pruebas de sobra abundantes que tendrá el gobierno norteamericano, el Departamento de Justicia, la Fiscalía de Nueva York, para seguir buscando, requiriendo y obviamente tomando acciones para detener a múltiples funcionarios de Morena. Mira, no es algo nuevo, Recuerda, tú y tu importante auditorio no me van a dejar mentir. En el 85, cuando mataron el narcotráfico, Caro Quintero asesinara a Enrique Camarena Salazar, el exagente de la DEA, pues luego la DEA, el gobierno norteamericano, entraron bajo un operativo quirúrgico para llevarse, torturar y sacarle la información y extraditarlo ellos de manera ejecutiva, de manera quirúrgica, una extracción, si quieres llamarle ilegal, al doctor Humberto Álvarez Machain, que fue el médico que habían relacionado con la tortura y ejecución de Enrique Camarena Salazar en el 85. Entonces, evidentemente, eso ya es un precedente. La sustracción del Mayo Zambada, otra operación quirúrgica, la sustracción del expresidente de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro. Sí. Entonces, sí tenemos precedentes donde pues, el gobierno norteamericano, en el momento que decida, como ya lo acaban de mencionar, si hay que entrar por tierra, aire o mar, lo van a hacer. Y para ellos, pues está muy fácil cruzar la frontera, reitero, de manera estratégica, de manera quirúrgica, y sustraer, detener, asegurar a quien tengan que asegurar. Y lo van a hacer. Así es. La verdad te voy a decir algo. Violentaría nuestra soberanía nacional, violentaría nuestro Estado de Derecho, pero te digo algo, será algo necesario para que este gobierno entienda que con los Estados Unidos no se juega, Judith. Así es. Qué triste que esto esté pasando, Julio, pero mira que nos lo explicas de una manera tan clara que nuestra audiencia vaya aclarando ese concepto de soberanía, como lo marca, como lo define la presidenta, a como realmente es nuestra soberanía. Julio, como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Tus comentarios enriquecen este espacio y nosotros continuamos contigo en comunicación. Gracias como siempre. Ten un excelente fin de semana y nos escuchamos, Julio. Judith, como siempre es un placer platicar contigo, con tu amplio auditorio, reiterarte mi reconocimiento a ti, a don Manuel Aparicio, a su gran equipo de colaboradores, mi respeto a tu amplio auditorio y como siempre reiterándome a sus órdenes para la próxima semana estar platicando y abordando los temas de análisis y coyuntura política, económica y social. Muchas gracias, excelente fin de semana. Igualmente, un abrazo, Julio, buenas tardes, buen provecho. Gracias.